Imaginen por un segundo, o sea, ¿qué pasaría si de repente descubrieran que no somos el resultado de millones de años de evolución natural, sino que, fíjate, nuestra especie entera es digamos, el producto de laboratorio de una corporación minera antiquísima? Madre mía, empezamos fuerte hoy. Bienvenidos a Modo Duda, donde cuestionamos la realidad, exploramos lo inexplicable y volvemos a mirar aquellas cosas que el mundo puede haber entendido mal. Soy Teo. Y yo soy Luna. Y bueno, a quienes nos escuchan hoy, les propongo hacer un pequeño ejercicio mental antes de arrancar. ¿Mm? A ver, ¿qué traes? Es que el tema que vamos a tratar es altamente controvertido, de esos que literalmente reescriben la historia de la humanidad desde los cimientos. Totalmente. Así que la advertencia para nuestra audiencia es que hay que mantener la mente muy, pero que muy abierta hoy. Es un viaje de o sea, lo tomas o lo dejas. Y menudo viaje, ¿eh? Porque la misión de nuestra exploración de hoy es sumergirnos de lleno en las investigaciones de Michael Tellinger. Que tienen telita. Ya te digo, vamos a cruzar unos textos sumerios antiquísimos con unas anomalías arqueológicas masivas que hay en el sur de África. Unas anomalías que, o sea, si las interpretamos como sugiere Tellinger, nos plantean un origen del ser humano que no tiene absolutamente nada que ver con la narrativa oficial. Nada que ver, claro. Pero para entrar en este análisis, yo creo que el primer paso que tenemos que dar es cambiar radicalmente las gafas con las que solemos mirar el pasado. Sí, eso es fundamental. Porque la academia y, bueno, la historia tradicional nos han entrenado para mirar cualquier relato antiguo con una condescendencia tremenda, ¿sabes? Como, pobres antiguos que no sabían nueva. Es una soberbia académica, muy instalada, o sea, muy de nuestro siglo. Nos enseñan sistemáticamente que los mitos antiguos son simples metáforas, cuentecitos diseñados alrededor del fuego para, pues no sé, transmitir valores o explicar por qué llueve. Claro, o para no tenerle miedo a la muerte. Exacto. Pero el ejercicio de hoy nos exige abandonar esa idea por completo. O sea, ¿qué pasaría si esos mitos no son poesía ni simbolismo? ¿Y si relatan la verdad? Eso es. Y si relatan la verdad literal, cruda y mecánica, tal y como la vieron los que estaban vivos en esa época. Es que, fíjate, cuando uno asume la explicación mainstream, la oficial, muchas veces uno acaba en unos callejones sin salida que, francamente, insultan a la inteligencia. Ya, totalmente. Simplemente nos negamos a ver lo que tenemos delante de las narices. Y las fuentes que analizamos hoy apuntan precisamente al sur de África como el epicentro de esta ceguera. Es un caso de estudio perfecto de esa ceguera, sí. Quienes nos escuchan intenten visualizar esto. Hay millones de ruinas circulares de piedra esparcidas por toda esa región. Millones. Que se dice pronto. Y la arqueología oficial, en un alarde de, no sé, de pereza monumental, las ha clasificado históricamente como simples corrales para ganado. Corrales para ganado. Es que, claro, es la etiqueta perfecta para no tener que investigar más, ¿verdad? Claro, lo metes en el cajón y listo. Suena súper lógico, mundano, aburrido. El problema surge cuando realmente vas al terreno. Cuando vas allí, observas las estructuras, fotografías el patrón desde el aire y de repente te das cuenta de un detalle de diseño que, o sea, derrumba por completo la teoría de los pastores. Cuenta. Pues que estas estructuras de piedra maciza, que son círculos perfectos, no tienen puertas. A ver, frena ahí. O sea, ¿qué clase de pastor se pasa semanas apilando toneladas de piedra para proteger a sus vacas, las encierran en un círculo perfecto y luego se olvida de dejar un hueco para que entren o salgan? ¿Ninguno? Es que es absurdo. Es que no tiene sentido. Es como si, no sé, imagínate que un arqueólogo del futuro excavara en las ruinas de nuestra civilización, encontrara un smartphone y como no tiene ni idea de lo que es un microchip o una pantalla táctil, dijera, en un informe súper serio, evidentemente se trata de una tabla de cortar verduras muy pequeña. Tal cual, me encanta la analogía. Esa es precisamente la trampa de la arqueología moderna. O sea, le asignamos un uso primitivo a algo solo porque nuestra mente contemporánea no puede o no quiere comprender su verdadera función. Ya, porque nos rompe los esquemas. Exacto. Y aquí es donde aplicar esa lente literal a los mitos empieza a tejer una red de conexiones que es francamente escalofriante.
Si dejas de ver esas ruinas sin puertas como corrales y las cruzas con textos de culturas que estaban a miles de kilómetros, de repente el rompecabezas cuadra. Vale. Entiendo que te refieres a dar el salto geográfico desde Sudáfrica hasta la antigua Mesopotamia. Eso es. A las famosas y, bueno, súper polémicas tablillas sumerias. Sí, sí. Porque los descubrimientos de Tellinger en África se alinean de una forma casi milimétrica con las controvertidas traducciones de los textos sumerios que hizo Zacarías Sitchin hace ya décadas. Uf, Sitchin. La academia trituró a ese hombre en su momento. Lo destrozaron, literal. Porque claro, él tradujo las tablillas de forma literal, sin buscar metáforas. Pero el paisaje en el sur de África podría ser la prueba física irrefutable de que sus traducciones no eran ninguna locura. A ver, expliquemos un poco esa conexión a nuestra audiencia, porque la distancia en el mapa y en el tiempo es enorme. Claro. Las traducciones literales de esos textos hablan, corrígeme si me equivoco, de expediciones a un lugar llamado el Apsu, ¿no? Exactamente. Y los textos describen el Apsu con un detalle geográfico que te deja de piedra. Hablan de una masa de tierra inmensa situada en la parte inferior del mundo y que además tiene una forma que recuerda a un corazón. África. África. Y lo más importante, afirman que las entrañas de esta tierra estaban plagadas de vetas de oro. Ostras. Según los sumerios, unos seres llamados los Anunnaki, que por cierto en otras tradiciones se les llama Elohim, llegaron a la Tierra y establecieron operaciones en el Apsu con una única obsesión en mente. Sacar oro. Extraer todo ese oro a escala industrial, sí. Vale, aquí hay que hacer un inciso vital para la audiencia. Porque cuando mencionas a los Elohim o a los Anunnaki, la traducción convencional de la Iglesia o la Academia suele decir dioses. Sí, siempre. Pero aquí no estamos hablando de una fuerza espiritual incorpórea creadora del universo. No estamos hablando del dios de las religiones modernas. Para nada, cero misticismo aquí. Estamos hablando de, digamos, dioses con minúscula. O sea, seres físicos, biológicos, tecnológicamente súper avanzados, pero que, o sea, comían, sangraban, tenían sus jerarquías políticas y sobre todo tenían intereses puramente comerciales. Como una empresa transnacional. Eran una corporación minera interplanetaria, literalmente. Y la evidencia física que respalda esta supuesta mitología es abrumadora. Fíjate en esto. Las encuestas geológicas modernas que se han hecho en la región de Mpumalanga, en Sudáfrica, han documentado más de 75.000 minas de oro antiguas. Espera. ¿75.000? 75.000. Son decenas de miles de excavaciones súper profundas que la historia oficial no sabe a quién atribuir. Madre mía. Porque además datan de hace cientos de miles de años. Es que es inevitable sentir vértigo al escuchar esto, ¿eh? O sea, 75.000 minas. Leemos unas tablillas sumerias llenas de jerga minera, de venas subterráneas, de procesos de purificación de metales. Todo súper técnico. Súper técnico. Y nosotros, desde nuestra arrogancia moderna, decimos, ¡ay, qué rica vida interior tenían estos poetas de la antigüedad! Claro. ¡Qué imaginación! ¡Qué imaginación! Y mientras tanto, a miles de kilómetros, un continente entero parece un queso gruyère por la extracción sistemática de oro prehistórico. Es que es una disonancia cognitiva a nivel de especie lo que tenemos. O sea, la historia oficial simplemente mira hacia otro lado porque no le cuadra. Ya, así como que no lo ve. Pero si seguimos el hilo de las tablillas y aceptamos que los Anunnaki estaban realizando minería planetaria, nos topamos con un cuello de botella logístico enorme. Claro, la mano de obra. Exacto. Extraer oro de la roca dura es un trabajo demoledor hoy en día. Imagínate entonces, requiere una fuerza laboral colosal. Y supongo que la élite de estos visitantes espaciales no venía precisamente a picar piedra, ¿no? Por supuesto que no. Los textos relatan que, al principio, las clases más bajas de los Anunnaki, a los que llamaban irónicamente los héroes, eran obligados a descender a los pozos. Los pringaos, vamos. Los pringados totales. Hacían el trabajo súper pesado. Pero claro, las condiciones eran tan brutales ahí abajo que terminaron organizando un motín. Lógico. Se rebelaron contra la cúpula y el proyecto minero entero estaba a punto de colapsar. Así que necesitaban una alternativa rápida y eficiente para seguir sacando el oro. ¿Necesitaban esclavos?
necesitaban esclavos. Y aquí es donde la trama nos golpea de frente con nuestro propio origen, porque la afirmación central de toda esta investigación es que el ser humano moderno no apareció por una transición gradual y natural desde los simios. Uf, esto es lo fuerte. Somos organismos genéticamente modificados. A ver, pongámonos en el lugar del oyente más escéptico, ¿vale? Porque yo mismo pregunto. Si tienes una civilización capaz de cruzar el cosmos, con tecnología que es incomprensible para nosotros, Sí. ¿por qué molestarse en jugar a los biólogos? O sea, ¿por qué no desplegar máquinas, drones mineros gigantes, retroexcavadoras automatizadas con inteligencia artificial, lo que sea? ¿Por qué fabricar algo de carne y hueso? Es que es la primera pregunta que cualquiera se haría, ¿verdad? Pero la lógica que exponen las fuentes es muy fría, muy calculadora y de una eficiencia que da hasta miedo. O sea, cualquier ingeniero te dirá que las máquinas se desgastan. Bueno, sí, eso es verdad. Las brocas se rompen, los circuitos fallan con el polvo de la mina, requieres fábricas enteras de piezas de repuesto, mantenimiento constante, fuentes de energía. Es una pesadilla logística mantener máquinas. Totalmente. Sin embargo, un organismo biológico modificado tiene una característica imbatible, en la que ninguna máquina puede competir. ¿Que se reproducen? Se reproducen solos. Es que las tablillas sumerias los describen literalmente como grandes criadores. O sea, si tienes una máquina biológica que se enferma o que, no sé, muere aplastada en un túnel, no tienes que paralizar la producción para fabricar otra. Claro, la propia población te da un reemplazo gratis. Gratuito y constante. Exacto. Además, los sistemas biológicos se curan solos de daños menores y pueden alimentarse de los recursos que ya crecen de forma silvestre en el planeta. No tienes que enchufarlos. Es la herramienta definitiva. Me acabo de quedar helada, ¿eh? O sea, bajo este prisma narrativo, la humanidad entera es un parque de tractores biológicos. Sí, duele escucharlo, pero sí. Somos herramientas, con el nivel de inteligencia exactamente ajustado para comprender órdenes complejas, agarrar un pico y cavar, pero sin la capacidad inicial de rebelarnos. Ese era el diseño perfecto. Fuimos diseñados para ahorrarle costes de infraestructura a una empresa minera. O sea, es un golpe directo a nuestro ego como la supuesta especie cúspide de la creación. Ya desmitifica nuestra existencia por completo, nos baja los humos. El caso es que, para solucionar esta huelga de los mineros Anunnaki, uno de sus líderes, el dios de la ciencia llamado Enki... Espera, Enki. Sí, que por cierto aparece en las tradiciones ancestrales africanas como el dios creador Enkai, que tela con la coincidencia. Sí, no es casualidad ninguna. Pues Enki propuso tomar a los homínidos primitivos que ya habitaban la Tierra y decidió clonarlos. Mezcló el ADN de los Anunnaki con el de estos homínidos tempranos para crear un trabajador primitivo. A este prototipo lo llamaron el Adamu, o también Lulu. A ver, frena un momento porque estás tocando dogmas milenarios ahora mismo. El nombre Adamu se parece demasiado, pero demasiado a Adán. Es que es el mismo concepto. Pero el Génesis bíblico, o sea, lo que nos han enseñado, nos habla de un acto súper poético, ¿no? Un dios soplando vida en una figura de barro. Y luego sacando a Eva de una costilla mientras Adán duerme. Es casi mágico. Me estás diciendo que los sumerios describen esto de otra forma. De una forma radicalmente distinta y asombrosamente clínica. Las fuentes apuntan a que el relato del Génesis es en realidad un resumen muy pobre y mal interpretado de estos textos sumerios que son muchísimo más antiguos. O sea, un teléfono escacharrado histórico. Exacto. Las tablillas no hablan de un soplo divino o romántico. Describen un proceso de laboratorio. Detallan de forma súper explícita cómo al Adamu se le induce un, y cito, sueño profundo. O sea, no es un descanso para echar la siesta. Es anestesia. Es anestesia general pura y dura. Para una intervención quirúrgica, o sea, lo de la costilla. Claro. Aprovechan ese estado de inconsciencia para extraer material genético. Es una manipulación cromosómica descrita con unos términos que hoy podríamos equiparar tranquilamente a la clonación y a la fertilización in vitro. ¿Me dejas de piedra? Mezclaban lo que llamaban la esencia de la deidad con la arcilla de la tierra, que en una interpretación literal moderna se entiende clarísimamente como combinar el genoma alienígena avanzado con la biología terrenal. Para hacer el híbrido perfecto.
Querían un híbrido lo suficientemente fuerte físicamente para aguantar el trabajo de la mina, pero lo suficientemente inteligente para entender el lenguaje y obedecer órdenes. Es que encaja de forma súper perturbadora con ese famoso eslabón perdido que la biología evolutiva lleva buscando toda la vida, ¿sabes? Claro, ese salto inexplicable. Pero a ver, hay una pieza de todo este puzzle que me falta. Porque, aun asumiendo que tuvieras a millones de estos tractores biológicos humanos esparcidos por África picando piedra, la fuerza muscular tiene un límite. Sí, claro. No puedes hacerlo todo a mano. Puedes tener miles de brazos, pero mover bloques de cuarcita de decenas de toneladas, nivelar montañas o coordinar una red de estructuras a nivel planetario, eso no se hace con picas y cuerdas de esparto. Obvio. ¿Cuál era la herramienta real? Porque algo más tenían que tener. Y aquí llegamos al punto de inflexión tecnológico de la teoría. Porque si la biología era para la minería profunda y los túneles estrechos, para la macroingeniería recurrían a la física vibracional. Ah, y el sonido. Sí, el sonido vuelve a aparecer como el gran protagonista. Es un tema súper recurrente, igual que en tantas de las exploraciones que hemos hecho anteriormente. Es increíble, siempre acabamos volviendo a la frecuencia y al sonido, ¿eh? Porque es que parece ser el tejido mismo de la realidad. O sea, estas civilizaciones no entendían la energía explotando combustibles fósiles y quemando cosas como hacemos nosotros. Qué primitivos somos, la verdad. Bastante. Ellos entendían el universo de forma puramente acústica y vibracional. Tellinger recupera una idea que, fíjate, ya obsesionaba a Nikola Tesla en su día. Lo de que la Tierra es como una campana. Esa misma. Que la Tierra, por su tamaño y por su composición, suena como una campana gigante. Emite una frecuencia constante y natural, un zumbido. Y los constructores de estas minas y de las estructuras sabían perfectamente cómo interceptar ese zumbido planetario y, lo más importante, amplificarlo. Lo que me lleva a pensar que el material de esas supuestas ruinas de corrales sin puertas no es ninguna casualidad geológica, ¿verdad? Para nada. Es piedra seleccionada con un propósito de ingeniería brutal. Están construidas masivamente con un material conocido como hornfels o también le llaman piedra campana. Ah, vale. Es un tipo de cuarcita metamorfoseada que tiene unas propiedades conductivas fascinantes. O sea, si tú golpeas una de estas piedras alargadas, no suena un ruido sordo a roca normal. ¿Qué suena? Emite un tono súper limpio y resonante, como si le dieras con un martillo a un yunque de acero o a una campana metálica, literal. Conducen el sonido maravillosamente bien. O sea que no estaban apilando piedras para hacer muros de contención ni corrales. Estaban ensamblando placas de circuitos gigantescos en el suelo. Eran circuitos de resonancia electromagnética y acústica a una escala incomprensible para nosotros. Pero claro, la manipulación fina, o sea, el bisturí tecnológico que usaban para mover esa materia pesada, radicaba en una tecnología que, por darle un nombre coloquial, las fuentes describen como conos de helado. A ver, me vas a tener que explicar eso de los conos de helado porque suena, no sé, a todo menos a tecnología avanzada alienígena. Ya, suena ridículo, pero visualiza unos artefactos tallados meticulosamente en piedra, pulidos de forma perfecta, que tienen exactamente la forma y el tamaño de un cono de helado. Y la física detrás de esto es asombrosa, ¿eh? La técnica consistía en apuntar dos de estos conos, el uno hacia el otro, o hacia un objeto específico que quisieran mover. Como un bloque de piedra. Exacto. Estos conos amplificaban y emitían frecuencias sonoras inaudibles, ultrasónicas. Y al colisionar las ondas emitidas por ambos conos en el espacio intermedio, creaban lo que en física de ondas se llama un punto de cruce o una interferencia constructiva. Claro, me viene a la cabeza el tema de la cimática, ahora mismo. Sí, van por ahí los tiros. Es como cuando pones un puñado de arena sobre la membrana de un altavoz, enciendes una frecuencia específica y ves cómo los granos de arena de repente, ¡puf!, saltan y se quedan levitando o formando unos patrones geométricos perfectos suspendidos en el aire. Es la mejor analogía posible, de verdad, exactamente eso, pero escalado a un nivel monumental y utilizando frecuencias súper precisas para literalmente anular la masa. ¡Qué locura!
Al atrapar un bloque de cuarcita de 50 toneladas en ese nudo de ondas sonoras cruzadas, el objeto entra en un estado de levitación acústica. Su peso se vuelve irrelevante, es como si flotara. Podían guiar y colocar monolitos en su sitio simplemente manipulando el sonido. Es una ingeniería de una precisión que, francamente, da miedo. O sea, si los experimentos modernos de levitación acústica que hacemos con, no sé, pequeñas gotas de agua en los laboratorios de hoy, requieren una precisión milimétrica. Una barbaridad de precisión, sí. Imagínate hacer eso con bloques de roca gigantescos, un ligero desajuste en el ángulo del cono, o un mínimo parpadeo en la frecuencia emitida. Y adiós bloque. El campo de sonido colapsa y tienes 50 toneladas cayendo a plomo sobre ti. O sea, no usaban grúas mecánicas con cables, jugaban directamente con el código de la gravedad. Jugaban con la estructura matemática del espacio, ni más ni menos. Y ojo, porque la prueba de esto no se queda en teorías especulativas del pasado remoto. Las fuentes conectan esta misma tecnología con un caso de nuestro propio siglo XX. ¿En serio? Sí, Edward Leeds-Kalnin y el famoso castillo de Coral en Florida. Ah, ostras, conozco esa historia. Un solo hombre, que no pesaba más de 50 kilos, enfermizo, construyó un complejo entero moviendo bloques de piedra de 30 toneladas durante la noche. Y sin usar ni una sola grúa, ni polea, ni tractores modernos. Nada de nada. Además hay un montón de leyendas sobre él porque el tipo era súper reservado. Nunca dejó que absolutamente nadie lo viera trabajar de cerca. Exacto. Pero, y aquí viene lo fuerte, existe un testimonio de 2 niños de la zona que lograron espiarle escondidos entre los arbustos una noche. ¿Y qué vieron? Pues relataron a la policía que vieron cómo los inmensos bloques de coral flotaban por el aire como si fueran globos de helio, y el detalle que cierra el círculo de nuestra exploración de hoy. Dime que usaba conos. Dijeron que Leeds-Kalnin dirigía las piedras en el aire sosteniendo en sus manos 2 herramientas extrañas que describieron literalmente como conos de helado. Madre mía. La misma tecnología. O sea, es que me vuela la cabeza. La mismísima. Y si queremos ya el remate final que conecta absolutamente todo este rompecabezas, Venga, suéltalo. resulta que se han encontrado literalmente miles de estos artefactos de piedra con forma de cono sembrados por las ruinas de Sudáfrica. Vale, allí cuadra. Sí, hasta ahí podría ser una rareza local africana. Vale. Pero, asombrosamente, los arqueólogos también han desenterrado conos idénticos, esta vez grabados con signos cuneiformes. No me digas. Sí, escondidos deliberadamente en cámaras secretas dentro de los gruesos muros de los antiguos templos sumerios. Ostras. A miles de kilómetros de distancia. La misma red de dioses mineros, la misma obsesión por la tecnología del sonido y los mismos artefactos conversores. Es que todo está conectado si decides quitarte la venda de una vez y mirar el cuadro completo. O sea, tienes los textos describiendo la operación, tienes los conos de levitación en ambos continentes, tienes el material vibracional de las ruinas y tienes los millones de agujeros de minería vacíos. Todo cuadra. Sintetizar todo este volumen de información nos obliga, como mínimo, a ser muy humildes con lo que creemos saber. Totalmente. Porque este análisis propone que debemos abandonar esa visión tan reconfortante de que la humanidad es solo un afortunado accidente biológico que un buen día decidió bajar de los árboles y frotar 2 palos para hacer fuego. Ya. Quizás nuestro verdadero génesis es el de una especie diseñada y patentada por una civilización foránea, los Anunnaki, con el único y mundano propósito de extraer oro para ellos. Todo ello, además, operando bajo una red energética global que se alimentaba del mismísimo latido acústico de nuestro planeta. Es que es una reescritura total de nuestra identidad. Y para quienes nos escuchan, creo que la reflexión más potente que podemos sacar de esto no es, digamos, afirmar que todo esto es una verdad absoluta e inmutable, ¿sabes? Claro, no estamos sentando cátedra. Exacto. Se trata más bien de cambiar cómo procesamos lo desconocido. Yo creo que la próxima vez que nuestra audiencia visite un museo, o vean un monumento megalítico inexplicable, o lean un mito fundacional lleno de dioses que manipulan barro y costillas, hagan la prueba. Sí, haced el ejercicio mental. Atrévanse a aplicarle un filtro literal por un instante. O sea, atrévanse a dudar de esa explicación plana, oficial y súper aburrida que nos despacha los misterios más grandes de la humanidad tachándolos de, pues eso, de simples corrales sin puertas construidos por pastores aburridos. Tal cual.
Y mira, ya que hablamos de dudar, y para dejaros con la mosca detrás de la oreja, dejo sobre la mesa una última pieza de información bastante inquietante que se desprende de todo esto. A ver, sorpréndeme. Los textos sumerios insisten obsesivamente en que el oro extraído no era para usarlo aquí en la Tierra para hacer joyitas. Era procesado y enviado fuera del planeta. Pertenecía a sus creadores. Se lo llevaban, Se lo llevaban. de verdad. Con ese pensamiento, cerramos la sesión de hoy. Nos encantaría leer cómo procesan todo esto que hemos soltado hoy, así que invitamos a nuestra audiencia a dejarnos sus comentarios sobre esta teoría. Ha sido un análisis que, la verdad, pone absolutamente todo en perspectiva. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta inmersión tan profunda. Sí, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, la realidad siempre esconde capas muchísimo más profundas de lo que nos enseñan en los libros de texto. Así que no olviden mantener la mente siempre abierta.